Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu presencia en esta iglesia, Señor. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que si nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu Santo, Señor, no hay absolutamente nada imposible, ni nada que nos pueda derrotar. Señor, porque en ti tenemos la victoria obtenida por Jesús. No tenemos, como decía Maquiqueos, esforzarnos para ganar nada. Ya ganamos. Y te damos las gracias, Señor. Y te doy las gracias, Señor, también porque al estar en medio de esta adoración, Señor, no pude más que darte las gracias porque la palabra que tú nos has hablado, Señor, es la libertad a la cual nos llamaste para llevar esta palabra a todo el condado de Maverick, Señor, y al norte de México, Señor. Y gracias porque lo pude ver claro, Señor. Comenzamos siendo un puñito de personas. Pero ahora, Señor, ya tenemos una congregación fuerte en la palabra, fuerte en el Espíritu, fuerte en la fe, Señor, que Jesucristo nos dio para llevar y sembrar esta palabra de libertad a todos aquellos que siendo nuestros hermanos siguen cautivos, Padre, bajo las enseñanzas de la esclavitud de la religión, Señor. Pero te damos las gracias porque la semilla está siendo plantada y está siendo plantada y está creciendo y otros están regando y otros siguen plantando y otros siguen regando. Pero gracias, Señor, porque el crecimiento lo estamos comenzando a ver, Señor. Y el condado de Maverick y el norte de México, la región que tú nos diste, Señor, la llamamos a ser totalmente a libertad en Jesucristo, Señor. Y vendremos y seremos uno en el Espíritu y seguiremos caminando y corriendo la carrera hasta que tú vengas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, así sea. Qué bárbaro. Voy a comenzar y a seguir algo con lo que comenzamos el martes. Obviamente no puedo entrar tan a fondo, que ni siquiera el martes entramos todavía, lo vamos a hacer. Pero obviamente están invitados, hermanos, todos los martes a los estudios porque podemos entrar un poquito más a fondo en cada una de estas áreas y temas, ¿verdad? Pero voy a tratar de dar en general los puntos que dimos. Y primero que todo, quiero recordarles que todas las cosas, absolutamente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Ya se acordaron del versículo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, nos fueron dadas por su divino poder. Te los quiero leer fielmente como está escrito. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas tiempo pasado por su divino poder, todas las cosas, y la definición sigue siendo, la definición de todas las cosas, o más bien de todas, de esa palabra sigue siendo hasta el día de hoy, todas. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que pertenecen a la vida de Dios, la vida zoe de Dios, y a la divinidad, hermanos. Todas esas cosas que pertenecen a Dios nos han sido dadas por el divino poder de Dios mediante el conocimiento de Él, ¿verdad? Lo conocemos, entramos en la palabra, comenzamos a conocerlo más y obviamente se nos hacen más, se nos presentan todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero nos dice a través de qué, porque el versículo 4 dice por medio de las cuales todas estas cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas
llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y es una declaración que no quiero dejar pasar nada más así ligeramente. O sea, se nos está diciendo que por medio de estas promesas preciosas y grandísimas promesas, podemos participar de la naturaleza divina. Y obviamente, hermanos, ninguno de nosotros nos creemos por encima de Dios, ni creemos que somos en nada, ni nos igualamos, somos hijos, pero no nos igualamos y decimos, somos igual que Él en todo. No, Él es el Altísimo. Pero todas estas cosas, y yo sé porque nos han calificado en esa forma, que se creen los jesucitos aquí en la tierra hablando palabra y todo eso, pues, digo, qué bueno que nos han notado en esa forma, porque cuando éramos diablitos, pues digo, todos compartían con nosotros, ¿verdad? Y ahora que somos participantes de esta naturaleza divina, pues obviamente que se critica, ¿verdad? Y yo entiendo esa parte. Pero sí quiero llamar la atención a ustedes de lo que son y de lo que Dios nos ha llamado a hacer para poner abajo todo aquello que viene en nuestra contra. Viene una enfermedad que no es de Dios. Nos ha sido dado su divino poder y participar de su naturaleza divina para poner en su lugar a todo aquello que viene a quitar o a cortar la vida que Dios nos dio. Las enfermedades no tienen por qué llevarse la gloria de sacarnos de esta tierra, hermanos. Muchísimos hermanos se han puesto en acuerdo con Dios cuando han terminado su carrera. Y entonces Dios les dice de qué forma lo pueden glorificar más saliendo de esta tierra. Pero no es la enfermedad, ni la pobreza, ni los golpes, ni el desierto, lo que glorifica a Dios. Eso fue sobre Jesús. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Jesús padeció grandemente, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros no tuviésemos que gustar esas cosas, ¿verdad? De hecho lo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9, para que nosotros no gustásemos la muerte, Él la probó por nosotros. Así que ¿qué parte de eso no entendemos? Y si nos ha dado esto, y he comenzado por este lugar, es porque les voy a hacer una declaración todavía más fuerte que el ser participantes de la naturaleza divina. Y eso lo comenzó a establecer Dios en el Antiguo Testamento, antes de la ley, cuando viniendo de derrotar a los reyes, Abraham venía con todo el botín de la guerra y le salió al encuentro Melquisedec. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, quién es Melquisedec. Y tiene que aparecer, no puede existir. Todas esas teorías y todas esas opiniones religiosas de que Melquisedec tenía que ser, puede ser espíritu, puede ser, hermanos, la única autoridad aquí en la tierra la tiene un cuerpo. Y quiero que ustedes lo entiendan. Por eso Dios tuvo que tomar cuerpo de hombre para venir en la tierra y establecer la justicia de Dios. Porque la dio a un hombre desde el principio y el hombre la cedió a Satanás. Tenía que ser a través de un hombre que él volviera a retomar su justicia y estableciera eso sobre la tierra. Entonces cuando Melquisedec, Sem, hijo de Noé, fue nombrado sacerdote del Dios Altísimo, puesto por él, y sí, desde no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni nada de eso, porque Dios lo puso, hermanos, fue el primero, como algo que había de venir, el verdadero Melquisedec, que es Jesucristo, decretado en
Hebreos capítulo 6, capítulo 7, donde él es hecho sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero es un orden. La palabra orden es la palabra taxis en el hebreo. Y esa palabra taxis significa una sucesión fija, como el sacerdote levítico. Moría uno, seguía otro en la familia, ¿no? Seguía otro en la familia. ¿Me entienden? Es una sucesión fija en ese orden. Bueno, el orden de Melquisedec también, nada más que tiene que cumplir sus requisitos. Tiene que ser rey y sacerdote, ¿verdad? Sem fue hecho rey y sacerdote de Salem. Y luego, miles de años después, viene Jesucristo. Y cumple los requisitos también de rey y sacerdote. Y es declarado por Dios sumo sacerdote. Pero cuando Dios le da a Abraham a través de Melquisedec la bendición, el mayor bendiciendo al menor, le habla algo sumamente poderoso y mal interpretado en algunas traducciones. Una de esas malas interpretaciones está en la Reina Valera. No toda la Reina Valera es fiel en eso. Hay equivocaciones fuertes, pero gracias a Dios que tenemos los originales para ir y ver esas palabras, y tenemos otras escrituras para respaldar lo que se está decretando, ¿verdad? Lo que se está interpretando. No es nada más de que, el capítulo 14, versículo 13 dice, les dije que de Génesis, ¿verdad? Fuimos a Génesis. El versículo 14, el 19, el 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, los elementos de la comunión, el cuerpo y la sangre de Jesús, que se dicen en Hebreos 7, y le bendijo. Melquisedec bendice a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y esta es la palabra que está mal traducida, creador de los cielos y de la tierra. No está haciendo referencia a Dios, lo hace más abajito. Lo hace en el versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bien, pero en el versículo 19, cuando dice, y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, está decretando una bendición sobre Abraham. Y la palabra original no es creador, es poseedor de los cielos y la tierra, porque Dios lo decretó así. Dios le entregó al hombre en sus manos, Salmo 8, Salmo 115, versículo 16. Hay muchos versículos que respaldan esto, y ahorita les voy a dar uno todavía más preciso, si así se puede decir, en donde esta bendición está decretando a Abraham poseedor de los cielos y de la tierra. Y esa es una declaración fuerte, pero muy importante, para que el cuerpo de Cristo entienda la identidad que tienen aquí en la tierra, concedida por Dios, no para exaltarse, sino para poner en su lugar a todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Como poseedores del cielo y de la tierra, podemos, y sentados en Cristo a la diestra de Dios, podemos tomar acción sobre todas aquellas cosas de las tinieblas que quieren venir en nuestra contra y volvernos a la esclavitud en la que estábamos antes. Y ya no estamos ahí. Recuerden que Colosenses 1:13 dice que nos libró de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya no estamos en las tinieblas. Si las tinieblas quieren venir, yo ya no soy esclavo de las tinieblas. Yo pongo a las tinieblas en el lugar donde debe de estar, bajo la autoridad que Cristo me concedió aquí en la tierra como representante de Él. ¿Lo entienden, hermanos? Entonces, entender esta escritura es muy importante,
porque nos coloca y nos hace responsables de aplicar la palabra de poder de Dios para que las circunstancias que nos dominaban ya no nos dominen. Y en Romanos capítulo 4, antes de empezar, todavía no empiezo, así que agárrense bien. Y en Romanos capítulo 4, versículo 13, acuérdense que Abraham en ese tiempo no estaba bajo la ley. La ley aún no había sido dada en el monte Sinaí, todavía no. Todavía faltaban algunos de la descendencia, Isaac, Jacob y luego los 215 años después de que Jacob entró, no 430, 215, 430 fue desde Abraham. Y luego ya Moisés fue al monte Sinaí, recibió ahí la ley, y Israel salió de Egipto, ¿verdad? Pero Abraham estaba bajo la gracia. No había una ley impuesta sobre él. Y en Romanos capítulo 4, versículo 13 dice, porque no por la ley, muy claro, no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Y esa palabra es cosmos. Ustedes pueden hacer un estudio de esa palabra, ustedes tienen el tiempo para hacerlo, háganlo, hermanos. Pero representa no solamente esta tierra, representa el universo, representa toda la creación, todo lo que la mano de Dios creó y le fue concedida al hombre. Así que tenemos mucho que hacer, no nada más ahorita, sino en la eternidad, ¿verdad? Ya les he dicho que hay más de 60, 100 billones de galaxias, ya ni sé. No podemos salir de esta. Ahora imagínense todo lo que hay todavía por hacer, guiados por la mano de Dios. Pero en este versículo se nos dice que por medio de la fe, por medio de la justicia de la fe, le fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del cosmos o heredero del mundo. Entonces esto respalda la declaración que se le hizo en Génesis 14, ¿verdad? O sea, ustedes son poseedores del cielo y de la tierra porque son linaje de Abraham. Y la razón que son linaje de Abraham es porque están en Cristo. Gálatas 3:29, la leyó Jorge hace ratito, ¿verdad? Se los leo para que no digan, ay, es que el pastor estuvo diciendo, no sé qué comió anoche o qué se tomó, pero andaba con unas declaraciones. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Son de Cristo? Bueno, ustedes entonces son linaje de Abraham y son herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La acabamos de leer, la promesa de que son poseedores del cielo y de la tierra. ¿Lo ven? Ahora, la declaración se la hizo Dios directamente a Abraham y a su descendencia, a su simiente, perdón. No directamente a ustedes, cada uno de ustedes. Dios la hizo la promesa de que era heredero del poseedor del cielo y de la tierra, a Abraham y a su simiente. Y ese respaldo lo tienen ustedes en Gálatas 3. Versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahí está, ¿verdad? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como todos nosotros, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pero si ustedes están en Cristo, linaje de Abraham sois.
¿Lo ven? Entonces ustedes son herederos también de la promesa que hace el Espíritu. Y eso lo hace ahí en Gálatas 3:13, después de que nos dice que nos redimió de la maldición de la ley, Cristo. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese a los gentiles. ¿Cuál bendición? La de Deuteronomio 28, del 1 al 15. Ya no tenemos que recibirla por mandamientos, ni por guardar los estatutos, ni los 613, sino por creer que Jesucristo obtuvo la victoria por nosotros. ¿Lo ven? En Él tenemos la bendición de Abraham. Y si tenemos la bendición de Abraham, dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál promesa otra vez? La de Romanos 4:13, de que somos herederos del mundo, hermanos. Pues ustedes están esperando que Dios los liberte y que Cristo haga la obra en sus vidas. Y Dios está esperando que ustedes apliquen la victoria de Cristo en sus vidas. ¿Lo ven? La religión ha estado esperando en Dios y Dios ha estado esperando en que ustedes hablen la palabra que a través de Cristo se nos dio. Y tomen la autoridad para someter todo aquello que las tinieblas está diciendo, aquí estoy. Cuando se nos dice que no hay, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ya fue vencido Satanás. Lo único que puede hacer es sugerirte algo. Pero si sugiere y pone esa semillita y tú le haces caso, entonces lleva fruto y viene la paga, ¿verdad? De la concepción de ese pecado. Bien, entonces, para poder tomar posesión de esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, el martes dimos 10 pasos, hermanos, 10 pasos. Y los voy a leer nada más para que ustedes los tengan, pero para que queden grabados y ustedes puedan ir ahí a YouTube y puedan ya en su tiempo de estudio trabajar al respecto, ¿verdad? Y apuntarlos. Pero no me pregunten, ¿cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? Porque no se los voy a decir. Va a quedar ya grabado porque tengo que avanzar el mensaje. Entonces, ¿cómo tomar posesión de cualquiera de las promesas, preciosas y grandísimas promesas que nos fueron dadas para ser participantes de esa naturaleza divina? Les voy a dar 10 puntos y luego voy a desarrollar 3 de ellos, porque de aquí en adelante quiero que estén conscientes de la participación de ustedes dentro de su diario vivir y de que dentro de lo que ustedes apliquen de la victoria de Cristo depende la manifestación de la gloria de Dios en ustedes. Él ya lo obtuvo, pero ¿cuántos de ustedes saben que si yo les deposito $100,000 en la cuenta, ustedes ya tienen a su nombre $100,000? Pero si no van y retiran de esa cuenta para pagar una deuda, ahí se va a quedar la deuda todavía, siendo que ya tienen, ya tienen lo suficiente para salir de todas esas circunstancias. Bueno, así es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermanos, no me quiero desviar mucho de lo que estoy, pero en 1 Timoteo capítulo 6, ahí por el versículo 18-19, se nos dice que atesoremos para poder echar mano de la vida eterna cuando tengamos necesidad. Y ese atesoramiento está hablando de una cuenta en el cielo. Ustedes la pueden consultar ahí en el diccionario Dyer o en el Strong, o sea, ahí viene la definición exacta y a eso se refiere, a tener una cuenta, en una cuenta suficiente de algo para poder echar mano cuando tenga necesidad. Bueno, yo puedo echar mano de la sanidad,
para cuando tenga necesidad. Y les voy a explicar eso, porque también hemos dicho muchas veces que una vez que nosotros tomamos la promesa, por ejemplo, de sanidad, con una sola vez que la recibamos es suficiente. Y es cierto. Bueno, entonces, ¿por qué las tengo que confesar? Qué bueno que preguntaron y para allá vamos. No se me desesperen. Ok, entonces les voy a dar los 10 puntos. El primero, para poder tomar posesión de tu herencia, ve primero a la palabra de Dios como tu autoridad final. Primero, ante cualquier circunstancia, ve primero a la palabra de Dios como tu autoridad final. Número 2, reposa en la obra finalizada de Dios, en Jesús. Reposa en esa obra finalizada. Número 3, trabaja para mantenerte en el reposo de Dios. Son dos cosas diferentes y ahorita las vemos. Trabaja para entrar en el reposo de Dios. La King James dice, therefore labor, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que hacer para entrar en ese reposo. Número 4, si los tengo apuntados, no sé si los apunté todos. Cree en el amor que Dios tiene para ti. No que tanto puedes amar tú a Dios, como estaba bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes han podido mantener esa promesa todos los días de su vida? Y cuando Dios les pide algo, lo dan sin preguntarle nada. Y aman a su prójimo incondicionalmente. Y no le han fallado a Dios ninguna de las veces. Ninguno de ustedes lo han cubierto, hermano. Nos hacemos como que sí, amo a Dios con todo mi corazón. No, no es cierto, siempre fallas. Pero no nos damos cuenta de que bajo la ley no fue dada para que tú la cumplieras. La ley fue dada para que reconocieras las fallas que hay en ti como hombre caído. La ley es perfecta, tú no. Ahora naciste de nuevo y tu espíritu es perfecto, pero tu alma y tu cuerpo siguen siendo quedan muy cortos de la perfección. Bien, entonces en el Nuevo Testamento se nos dice que este es el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Eso sí lo puedo recibir, decirle, Señor, ese amor, híjole, Amazing Grace. Y ahora lo puedo usar ese amor ágape para poder amar a las demás personas, porque tú lo trabajas en mí por el Espíritu Santo que derramó ese amor en mi corazón. Número 5, la comunión, hermanos. Todos estos puntos son para poder tomar posesión de la promesa que sea, sanidad, incremento, lo que sea. La comunión es un punto sumamente importante que le hemos estado añadiendo mucho los martes. Número 6, toma autoridad sobre tus pensamientos negativos, sobre lo que el enemigo venga y te diga diariamente. Número 7, conoce lo que es una pelea espiritual. Y no es agarrar al enemigo, agarrarle la cabeza así, darle golpes hasta que corra. No, no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de resistir. Jesús ganó para nosotros en la cruz absolutamente todo. Nosotros no llevamos lo que Jesús llevó, nosotros resistimos lo que Jesús ya ganó para nosotros. El diablo, hermanos, ya está vencido totalmente. Recuerden eso, van a tener una ventaja muy grande porque tienen ese conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes de las películas? Creo que son Metro, Golden Mayer, algo así, ¿verdad? Cuando va a comenzar la película y sale el león así, hace así o sea, nada como el rugido de un león, ¿verdad? Y si fuera esto es lo que Satanás quiere hacer, si tuviera la forma de hacer una película. Bueno, de hecho, hace muchas películas, ¿verdad? En Hollywood.
Pero si ustedes pueden imaginarse al león, ese así comenzando la película que fue hecha para glorificar a Satanás, cuando sale el león, cuando le va a hacer el roar, lo único que sale es miau. Porque dice la palabra que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No es un león rugiente, como león rugiente. Quiere ser como Jesús, que es el león de la tribu de Judá, pero no es más que un gato vencido, hermanos. Y así tenemos que percibirlo. No tiene absolutamente nada en contra ustedes, a menos de que ustedes le crean con sus sugerencias algo y comiencen a concebirlo y den a luz ese pecado que comenzó como una semillita de pensamiento. Número 8, adoración, alabanza, acción de gracias. ¿Cuántos de ustedes estaban acordando de problemas o de situaciones o de tormento mientras estaba la alabanza? Ahorita que estaban los muchachos glorificando a Dios, ni cuenta te da. Digo, a menos de que no estés poniendo atención y estés pensando en que si no haces las tortillas correctamente te va a golpear el marido, ¿verdad? O la marida, porque a veces hay unas bien bravas. Ok. Número 9, estar abierto a la sabiduría. Y número 10, no fear. No hay temor en los hijos de Dios. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir así. Bien, entonces, bajo el punto número 1 de cómo tomar posesión de nuestra herencia, y esto es algo, hermanos, que lo voy, sobre todo el punto número 3, lo voy a mezclar un poquito con los otros puntos, porque quiero que estén alertas diariamente de todas las situaciones que vienen en contra de ustedes mediante los pensamientos, mediante otras personas, mediante cosas que oyen en la televisión, mediante situaciones que están viviendo. ¿Hay algo que tenemos que hacer? Sí, hay mucho que tenemos que hacer, y es la razón por la que la mayor parte de los cristianos hemos estado viendo derrotas en nuestras vidas. Y no debería de estar sucediendo eso. No quiere decir que no van a venir contra nosotros la persecución, porque dice que todo aquel que habla la palabra de Dios, viene persecución contra él. Preocúpate si no hay persecución en tu vida. Pero la cuestión es que yo quiero que ustedes puedan identificar diariamente todas esas cosas y sepan exactamente lo que tienen que hacer para mantenerse caminando en esa victoria que Jesús obtuvo por ustedes o por nosotros. ¿Ok? Entonces el primer punto es, vea la palabra de Dios como tu autoridad final. Viene una situación, voy a estar usando la enfermedad, que es una de las cosas más comunes que hay en el cuerpo de Cristo. Como están cayendo cantidad de hermanos, que no debería estar sucediendo. Y la voy a estar usando como ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser la bendición, puede ser el favor de Dios, puede ser el incremento, la prosperidad, puede ser cualquier cosa que ustedes necesiten en sus vidas y Dios la haya puesto como promesa y que ustedes tengan el derecho ahora legal de parte de Dios ganado por Jesús para poder participar de esa naturaleza divina y por lo tanto obtener esa promesa en sus vidas. Lo primero que tienen que hacer es ir a la palabra de Dios como autoridad final. Viene una situación de enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Corran a la palabra de Dios, no corran al doctor. No quiere decir que no vayan al doctor. Les estoy diciendo, corran primero a la palabra de Dios como la autoridad final en sus vidas. Y Dios los va a guiar a que si tienen que ir al doctor, si no tienen que ir al doctor, pero vayan primero a la fuente que puede curar absolutamente, de hecho ya lo hizo en Cristo, toda situación de enfermedad. No hay ninguna que sorprenda a Dios y diga, híjole, eso no lo había visto nunca. No. Todo lo llevó Jesucristo, pagó el precio total
para que tú pudieses caminar y terminar tus 120 años que Dios te concedió sobre la tierra. Y oyeron bien, 120, no 80 ni 70. Ese fue por causa de la desobediencia en el desierto al pueblo de Israel. Pero a nosotros se nos prometió desde Génesis 6 que los años de los hombres serían 120 años, hermano. Si no, no hubiera pasado ninguno. ¿Cuántos de ustedes que ya han pasado los 70 o los 80 van avanzaditos, pues ya engañaron a Dios? Si esa escritura fuera cierto, no debería de haber ninguna persona arriba de los 80 años. Sin embargo, es la regla en general en las iglesias. 70 y 80 los más gorditos. Mentira. Lo sacan de contexto totalmente. Tendría yo que arrancar Salmo 91:14, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Pero te saciaré de larga vida nada más hasta los 80, si te va bien. No, hermanos, eso es una mentira de la religión. ¿Ok? Entonces, primero ir a la palabra de Dios como autoridad final. Les voy a dar 3 o 4 puntos. Una vez que ustedes encuentren la promesa que Dios les da, sea 1 Pedro 2:24, Yeshua, quien llevó a sí mismo nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, es una promesa de sanidad, para que estando nosotros muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Una promesa para mí. La hallo, sé que la voluntad de Dios, ya la hallé en la palabra de Dios, es que yo sea sano, entonces ya la puedo tomar. Ya hallé la medicina en la palabra de Dios, ahora sí la puedo tomar para mí, ¿verdad? Ok, una vez que voy a la palabra de Dios y encuentro eso, por eso dice que la fe no puede trabajar donde la voluntad de Dios no se conoce. La fe no puede trabajar donde tú no conoces la voluntad de Dios. Si tú no conoces que la voluntad de Dios es que sea sano, la fe no puede trabajar para ti. ¿Por qué? Porque no estás creyendo que esa es la voluntad de Dios para tu vida. B. La voluntad de Dios no sucede en tu vida automáticamente. Aquí puede aplicar el ejemplo que dábamos de si te deposito yo a ti $100,000 en tu cuenta, automáticamente ya puedes tú esperar que todas tus cosas estén pagadas. Ya está disponible para ti, pero tú tienes que hacer ciertas cosas para ir y retirar del banco y pagar tus recibos. ¿Ok? Entonces no es automático. Una vez que tengas bueno, les voy a dar primero esa, si toman, por ejemplo, 1 Pedro 2:24 como la promesa de sanidad, entonces dice Marcos 11:24, creed que lo recibiréis o que ya lo has recibido y os vendrá. Entonces yo lo recibo en oración. Padre, gracias porque en la cruz la sanidad me fue concedida. A mí te doy las gracias por el cuerpo de Jesús. Pueden tomar la comunión ahí, participar de esos elementos y darle gracias a Dios. Jesús le dijo a Pablo cuando lo instruyó acerca de la comunión. Dice Pablo, porque esto recibí del Señor la noche que el Señor Jesús fue entregado. Y habiendo dado gracias, o sea, ve a Jesús dando gracias al Padre, porque Él es el pan de vida. Dice, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La comunión recuerda la obra, el sacrificio de Jesús, la victoria para ti. Para Él fue una muerte horrible, pero allí se pagó el precio de tu sanidad. ¿Ok? Entonces, una vez que lo recibes, esa sanidad, hermano, se recibe una sola vez. Soy sano por las llagas de Jesús, no hay nada más que hacer, lo recibo en oración, está concedido. Marcos 11:24 lo dice. Y orando, creed que lo recibiréis o que ya lo habéis recibido, dice la versión Dios habla hoy, y os vendrá. ¿Verdad que sí? Ok, muy bien. Entonces, una vez que tú recibes esa
esa promesa, no admitas ningún cambio fuera de lo que recibiste en tu vida por la promesa, sea porque la enfermedad empeora, porque los síntomas se agravan, porque el doctor te dice que va un poquito más mal esa situación. No importa la circunstancia, no te muevas de tu lugar, de que por las llagas de Jesús fuiste sanado. Es una promesa que nunca cambia, ha estado ahí por 6,000 años y no 4,000 años, y no ha cambiado, ni va a cambiar, hermanos. Entonces, una vez que tú la recibas, mantente en esa postura y nunca más te muevas de ahí hasta que se manifieste. ¿Ok? Entonces, son cosas que ustedes deben de estar pensando cuando tomen posesión de la sanidad, por ejemplo, que Dios les ha concedido. No se muevan de ahí. No importa que la temperatura esté más alta. No importa que el dolor siga incrementando. No importa que el doctor diga se convirtió en un stage 4 o stage 5 el cáncer. No me importa, hermanos. La verdad de la palabra de Dios se toma y de ahí no te mueves. Yo sé que puedes estar batallando a nivel mente, pero la verdad no cambia porque tu mente está diciendo otra cosa. La verdad es la verdad y nunca cambia. Ok, punto número 2. El reposo de Dios en la obra finalizada de Jesús, en este caso, en cuanto a sanidad. Entra en el reposo de Dios. Y cuando yo digo entrar en el reposo de Dios, estoy hablando de que obviamente tú ya buscaste en la palabra y hallaste 1 Pedro 2:24, por las llagas de Jesús fuiste sanado. Te diste cuenta de algo que el mundo no tiene, hermanos. De que Dios te sanó en la obra finalizada de Jesús. ¡Wow! Ahí hallamos descanso, hallamos el reposo, y Jesús es el reposo en el Nuevo Testamento, no el Shabbat. Jesús es el Shabbat, está por encima de eso. Pero el reposo debe de interpretarse como algo a lo cual yo no necesito añadirle más. No necesito hacer absolutamente nada más para poder recibir de parte de Dios la sanidad, porque ya me la concedió en la cruz. Al yo tratar por mi desempeño, tratar de obtener algo que ya fue concedido, entonces estoy desarrollándome bajo la ley, que depende del desempeño. Tú haces, recibes, no haces, no recibes. El desempeño, la ley, es algo que ha mantenido al cuerpo de Cristo a nivel mundial en esclavitud aún hasta el día de hoy. Y solamente un puñadito, hermanos, de iglesias que caminan en esta libertad han experimentado continuamente. Porque yo no digo que de repente viene ahí una misa de sanación o un evento, una convención en donde se ministra eso y de repente uno grita por allá porque fue sanado. Yo no digo que Dios no te puede encontrar en donde tú vas a veces. Pero la norma en general, cuando tú entiendes que es por tu desempeño y por tu pedirle a Dios y llorarle y esto y lo otro, como estaba diciendo ahorita Maki, no nos burlamos de nadie, hermanos, solamente queremos que entiendan que la obra finalizada la hizo Jesús y no tienes tú que hacer absolutamente nada más que ir a la cruz y decir, Señor, gracias por la sanidad que me diste, tú llevaste mis enfermedades, te doy gracias, Señor, no hay nada más que yo pueda hacer para poder merecer esa sanidad de parte, esa manifestación de parte de Dios. Nada, nada tengo que hacer. Ese es el reposo de Dios. ¿Ok? Ese es el reposo de Dios. Y está escrito ahí en Hebreos 4:3. Les voy a leer nada más ciertos versículos. En Hebreos 4:3 se nos dice... Dice, pero los que hemos ¿creído en qué? En la obra finalizada de Jesús. Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no voy a entrar en esa parte. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ya estamos ahí.
Ya llegamos. Tenemos la promesa. Fuimos a la palabra de Dios, recibimos la promesa en Cristo Jesús y luego entramos en el reposo de Dios. Lo recibimos una vez y ahora ya estamos en el reposo de Dios. Gloria al Señor. Pero si todo fuera así de fácil, ya hubiéramos obtenido muchas victorias. El problema es que tenemos un enemigo que nos odia con odio jarocho, como dicen. Nos odia verdaderamente, hermanos. Y ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y a hurtar, matar y destruir la palabra que tú te atreves a creerle a Dios. En este caso es la sanidad. Tú le crees a Dios la sanidad, nomás está de que lo tomas, de que lo creas y digas, yo aquí me establezco. Dios me dio esa sanidad, soy sano por las llagas de Jesús. Y vas a comenzar, por eso me da risa porque a veces nos dicen, hombre, pues si yo estaba muy bien, nomás comencé eso de la fe y a tomar las promesas y se me vino todo. Y la razón, hermanos, es porque Satanás sabe que si tú como creyente te das cuenta de la autoridad y el poder que Dios te delegó a ti, no solamente para tú recibir esas manifestaciones de poder, sino para llevarlo a otras personas, obviamente va a venir inmediatamente en tu contra y te va a presentar con ciertas situaciones a través de hermanitos muy lindos, a veces, o hermanitas, a través de la televisión. Normalmente lo hace con síntomas, lo hace con pensamientos que vienen y atacan todo aquello en lo que tú te estás atreviendo a creerle a Dios. Vienen en tu contra. Pero si no me tomo las pastillas, pero si este dolorcito, híjole, se me hace que puede ser por aquí. Ay, y ves la televisión ahí esa de apellido Ayala, o a muchos de ellos, ¿verdad? No, sí, no voy a decir, no, ya lo dije. Pero es una forma muy fácil, o ver los anuncios. Te tomas esta medicina que está autorizada por el FDA para curar esto, pero hay estos otros 10 efectos secundarios que van a venir. Híjole, no, espero que ninguno de esos. Ya los estás llamando. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando tú recibes la promesa y entras en el reposo de Dios, el enemigo va a venir con todo lo que tiene para tratar de desviarte, hurtar, matar y destruir la promesa que te atreviste a tomar. Y comienza la pelea. Comienza la pelea. Por eso en el 11, ahí mismo de Hebreos, hermanos, se nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, haciendo referencia al pueblo de Israel que murió en el desierto, porque no le creyeron a Dios. Pero no creerle a Dios no es nada más decir, recibo la promesa, y ya no necesito hacer nada más. No creerle a Dios es recibir la promesa y no caminar en lo que estamos creyendo. Una fe sin obras, sin una acción correspondiente a lo que estoy creyendo, es una fe muerta. No puedo creer que soy sano y quedarme en la cama. Ay, Señor, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué la fiebre está aquí? No voy a hacer nada, aquí me siento yo. O sea, si eres sana, levántate y haz. Un hombre sano camina y hace los quehaceres diarios. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? No quiero volver a repetirlo. Pero lo que estoy estableciendo en esta parte número 3 es que hay un trabajo que corresponde a todos aquellos que hemos tomado la palabra de Dios, hemos reposado y ahora el enemigo está viniendo en nuestra contra. Y lo que quiere causar es estrés. Quiere que tú te desesperes, quiere que tú comiences a dudar acerca de la promesa, pero es que lo creí y ya pasaron 2 semanas y esto ha empeorado. Quiere que tú mismo comiences a dudar por incredulidad acerca de la palabra de Dios. Por eso se llama una pelea espiritual. Por eso dice, procuremos pues entrar en el reposo de Dios. Let us
therefore labor. O sea, tenemos que trabajar para mantenernos en ese lugar en el que el enemigo nos quiere sacar. El 1 Timoteo 6:12 lo dice así. Esta es la pelea espiritual, hermanos. En 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Bueno, ya nos hizo Dios participantes de esa vida eterna mediante su divino poder, mediante el conocimiento de Él, y nos dio las promesas grandísimas y preciosas para que por medio de ellas pudiésemos ser participantes de su naturaleza divina. Pues participen. No lo va a hacer Dios por ustedes. El enemigo quiere venir en su contra. Bueno, hay algo que hacer al respecto. Y ahí es donde yo quiero tocar este punto muy importante también, en cuanto a que muchas veces dicen, es que si tú tomas la sanidad de 1 de Pedro 2:24, por las llagas de Jesús fuiste sanado, ya no puedes decir eso, porque eso significa que estás otra vez sacando la semilla y sembrándola y volviéndola a sacar. O sea, no estoy diciéndoles, o más bien les estoy diciendo, que tomen la palabra de Dios y la reciban una vez, sí. De ahí no me voy a mover. Pero yo tengo una cuenta en el cielo de sanidad ganada por Jesús, que es mucho más grande, de hecho no tiene un límite de lo que fue depositado ahí, como el depósito de los $100,000. Esta cuenta de sanidad es inagotable. Y cuando yo voy a extraer algo de ahí, lo hago no porque estoy dudando de la promesa que tomé cuando dije soy sano por las llagas de Jesús, sino que ahora estoy retirando de mi cuenta de sanidad palabras que me ayudan a pelear la batalla cuando Satanás viene en mi contra. ¿Lo ven? Y créanme, hermanos, cada vez que nosotros declaramos algo de incremento, de prosperidad, de bendición, de sanidad, el enemigo va a venir en tu contra. Entonces, la hermana Roxana nos mandó ahí 101 escrituras acerca de la sanidad. Bueno, yo lo que hago es irme a esa parte cuando el enemigo está viniendo en mi contra y me está queriendo sacar de ese lugar de reposo. Pero será esto, no será, pero es que siento esto, pero es que el otro. Y la mente comienza a pelear en tu contra, porque tu espíritu nació de nuevo, tu alma no. Tu alma necesita ser renovada con la palabra de Dios y tu cuerpo tiene que ser sometido. Bueno, la pelea está en la mente y yo voy a las escrituras para contrarrestar el efecto que quiere causar Satanás a nivel mente. Cuando me dice, no vas a sanar, no has sanado, yo no sé qué pasó, pero ya va un año, o ya van 5 meses, o ya esto, y no has visto mejora. De hecho, el doctor dice que va peor esta situación. Recuerden que el punto número 1 es tomar la promesa y mantenerme ahí inamovible, hermano. No me muevo de ahí, de ese lugar. Pero la pelea va a estar presente en mi mente. Entonces yo lo que hago es, voy a las escrituras, me siento a tomar la comunión, o simple y sencillamente me levanto y voy a la escritura y abrí el Salmo 91. Ya lo tengo, gracias. Y aquí tengo 101 escrituras que me hablan acerca de la voluntad de Dios, que es sanar. Entonces, en medio de ese ataque del enemigo, de ese lugar de estrés, de ese lugar de tormento
que el enemigo está tratando de traer en mi contra, yo simple y sencillamente peleo para mantenerme en el reposo de Dios. ¿Lo ven? O sea, tomo la escritura como yo quiero, sé limpio. Él llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Yo soy Jehová tu sanador. O sea, estoy nada más diciendo ciertos versículos. Yo me muevo en compasión hacia los enfermos y los sano a todos. Yo sano toda forma de enfermedad y toda forma de dolor. En acuerdo a tu fe sea hecho para ti. He aquí te he dado la autoridad y el poder sobre todos los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda forma de enfermedad. Yo los sano a todos. La sanidad es el pan de los hijos. Y comienzo a leer esas escrituras. Y en la medida que estoy leyendo esas escrituras, estoy peleando para mantenerme en el reposo de Dios. Pero si ustedes no hacen eso, hermanos, el enemigo les va a ganar todas las veces. Todas las veces. Entonces, es una fe activa a la que fuimos llamados. Tenemos que resistir al enemigo. Tenemos que pelear. Cada vez, el momento que él venga en nuestra contra, tenemos que estar activamente peleando en su contra y haciendo algo al respecto. ¿Okay? Llegamos hasta el punto de procura entrar en el reposo de Dios. Y ya vimos que es una pelea. Ahora, les voy a dar ciertos puntos que ocurren mientras estoy creyendo que soy sano, que fui sano por las llagas de Jesús, cosas que van a estar viniendo en su contra, que es parte de los otros puntos, pero quiero que ustedes estén alertas al respecto, porque sucede. Y a mí me estaban sucediendo ciertas cosas que sabía que tenía que hacer algo y no lo estaba haciendo. Como en el sueño, o sea, venían impresiones o imaginaciones o sueños adversos del enemigo, lo que sea. Y sabía en la escritura y decía en mi mente, tengo que llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero lo decía en mis pensamientos, hermano. Sabiendo que la instrucción dice que pensamiento contra pensamiento, el enemigo te va a ganar todas las veces. Los pensamientos se detienen, ¿cómo? Con palabras. ¿Ok? Ustedes, el ejemplo que damos, que lo dio Kenneth hace muchos años, es, cuenten del 1 al 10 en silencio y cuando yo les digan su nombre, lo dicen en voz alta. Donde váyanse. Digan su nombre. Ramón, ¿qué pasó con el pensamiento? Se interrumpe. Porque hablaste. El cerebro se detuvo, la mente se detuvo para escuchar qué es lo que estabas diciendo. Entonces los pensamientos se interrumpen con palabras. Entonces, sabía que tenía algo que hacer, pero como estaba en el sueño, pues, y tengo que hablarlo. Y últimamente he estado tomando mucho más autoridad en todos los asuntos que vienen a mi mente. Y en los sueños ahora abro los ojos y digo, traigo cautivo ese pensamiento, esa imaginación a la obediencia a Cristo. No va a prosperar en mí. Mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. La victoria me fue concedida en Cristo Jesús. Y para cuando me doy cuenta ya el enemigo ya se fue. Porque las palabras están deteniendo esa imaginación que viene. Y es una ley espiritual que dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra el enemigo. Dice, trayendo cautivo todas las imaginaciones o pensamientos a la obediencia a Cristo. Esa es la ley espiritual. Si no la hacemos, no lo podemos obtener. La palabra dice, resistir al enemigo o al diablo y huirá de ti. Si no lo resistes, no puede huir de ti. ¿Cómo va a huir? Ven la participación nuestra. Dios nos dio esa responsabilidad, pero nos
aseguró la victoria. No puede haber victoria si tú no haces tu parte. Y eso es los puntos que para terminar les voy a estar hablando. Entonces, cuando yo peleo para, y es importante tenerlos en mente, estudienlo, hermanos, porque no crean que por haberlo oído una vez ya todo va a suceder automáticamente, no. Tienen que identificar lo que está sucediendo, no es difícil. ¿Ustedes saben cuando un pensamiento de tormento o de preocupación viene a ustedes? ¿O cuando un deseo equivocado viene? ¿Ustedes saben? Bueno, ¿hay algo que hacer? Hay mucho que hacer. Y hay varias cosas que el Señor nos dio. Pero todas ellas, las que tenemos que hacer, van y se pueden considerar como pelear para entrar en el reposo de Dios. Entonces, todas estas escrituras que yo estoy hablando, no las estoy hablando porque dudo de la promesa que recibí en el punto número 1, de que por las llagas de Jesús fui sanado. Las estoy hablando porque estoy peleando para entrar en el reposo, no para ser sano. Si hablo 10 o 20 o 30 escrituras, no es porque dude del punto de que fui sanado por la llaga de Jesús. Si las estoy hablando es para mantenerme en el reposo de Dios. Entonces pelea la batalla para mantenerte en el reposo de Dios, no para ser sano. Ya eres sano por las llagas de Jesús. Peleas para mantenerte en el reposo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien, entonces sí podemos seguir. Entonces, retira de tu cuenta, ya lo vimos, de las escrituras. Si no estás en el WhatsApp, nada más danos un nombre y te mandamos otra vez las escrituras. Mediante esas escrituras, tú puedes hablar. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Esta obra es una obra del enemigo y en mí no puede operar. Puede ser, vino y nos libró de la potestad de las tinieblas, vino a destruir, a paralizar el enemigo que tenía el imperio de la muerte, pero ya no lo tiene. O sea, todo esto estoy yo peleando para entrar en ese reposo de Dios, no para obtener la sanidad. La alabanza y la adoración, úsenla las veces que sea necesario. Alaben y glorifiquen a Dios. Tengan ahí en su teléfono sus adoraciones, ¿verdad? Sus declaraciones en cánticos. Aquí les grabamos muchas de esas que están en el Facebook, que están en el YouTube. Pónganlas, escúchenlas y van a ver cómo la pelea se va a convertir en una pelea muy sencilla. Porque el enemigo ya está vencido. Pero nos toca a nosotros participar de eso, ¿verdad? Ahora, dentro de eso puede ser que el enemigo venga en forma de pensamientos negativos, tomen la autoridad contra ese pensamiento negativo y tráiganlo cautivo a la obediencia a Cristo. Viene un pensamiento negativo ahí viene el coronavirus. No. Tomen la autoridad. No, eso no va a suceder en mi vida, porque la palabra dice, ninguna plaga tocará tu morada. No entren en acuerdo con la televisión, ni con el sistema del mundo que está viniendo a decirte, ya llegó ahí a Texas, lo trajeron a San Antonio, ya se diseminó en todos lados. Aquí nomás está de que digas, ahí en la cárcel están, bueno, volteados para arriba. Patas para arriba con las mascaritas que costaban centavos, ahora cuestan $5 cada mascarita. Pidieron 1,000 y no dura ni un mes, hermanos. ¿Qué dinero puede? Pero me entienden, eso en el mundo, bueno, pues va a suceder.
Pero el Salmo dice, van a caer a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Ni mortandad que en medio del día destruya, ni la saeta del enemigo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? Los vamos a pelear con cada uno de ellos que venga en contra tuya. Y si oyes una lengua que se levanta en la televisión o de un hermano, no es contra los hermanos, hermano. A mí me dicen, o escucho muchas veces algo, y nomás espero que se salgan las personas, y comienzo, y condeno esa lengua que se levantó contra mí en juicio. No va a suceder en mi vida. Pero tienen que hacer algo. No va a suceder nada más porque sí. Si fuera así, todos los cristianos estarían ahorita vivos, hermanos. Y están cayendo por todos lados. Y yo no me creo más que nadie. Simplemente vamos a creerle a Dios, que vino a darnos vida y vida en abundancia, y no al diablo que vino a hurtar, matar y destruir. Que la razón por la que mueren los hermanos es porque creen más el reporte del mundo que el reporte de la palabra de Dios. Entonces, escuchan una lengua que dice, es que viene una situación muy difícil en el mercado, se les va a acabar el dinero. Se cayó algo. Se les va a acabar el dinero. No, eso nunca me va a suceder a mí. Nunca volveré a estar quebrado un solo día en mi vida. Kenneth lo dice en la autoridad, ¿verdad? Pero dice, I'll never be broke another day in my life. Ay, qué arrogante te oyes, hermano. Pues di lo que quieras. Digo, tú no eres el que pagas mis recibos. Tú no eres el que me presta cuando necesito algo. Ni el que soluciona mis situaciones. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Ay, pero es que te oyes muy ridículo. Pues más ridículo me oía cuando andaba como el mundo diciendo bola de tonterías, ¿verdad? Pero, no, es bien cool. Chill, hermano, chill. Pero esa enfermedad está cobrando muchas vidas. No, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Está escrito para ti. Este va a ser el mejor día de mi vida. La bendición de Dios está en mi vida ya. Fue ganada por Jesús en la cruz. El favor de Dios está hacia mí. Estoy rodeado de su favor como con un escudo. Esa es palabra de Dios. ¿Por qué hablamos lo contrario? Entonces vamos a condenar, Isaías 54:17, condenamos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros. Ahí viene una tormenta muy fuerte, trae granizo muy fuerte, se han registrado reportes de huracanes ahí alrededor. Y no, sal allá afuera y dices, aquí en esta propiedad no va a suceder. Dios tiene cuidado mis bienes, Dios me ha dado todas estas cosas, ningunas tinieblas se los van a llevar ni lo van a destruir en el nombre de Jesús. Pongo ángeles alrededor que me fueron dados para que mi pie no tropezara en piedra, en las manos me llevarán ángeles guerreros de Dios que están cuidando y no. ¿Por qué no haces eso? Porque a lo mejor el vecino te ve. ¿Verdad, hermanos? Así pasa. Entonces, si ustedes se han estado dando cuenta, les voy a leer una escritura y luego una declaración y termino con esta primera parte. Todavía falta otra. Si les digo Efesios 6, ¿de qué les recuerda? Bueno, los que leen su Biblia saben de qué estoy hablando. Los que no leen su Biblia. ¿De qué estoy hablando cuando digo Efesios 6? De la armadura de Dios. Es conocida por la armadura. No necesito decirlo. No conocen fuera de eso, ¿para qué se hacen? No conocen más que en Efesios 6 más que la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué? Ahora podemos entender. No se me alebresten. Ahí voy.
La armadura de Dios, hermanos, ya ustedes pueden ahora identificar por qué está ahí. ¿Verdad que sí? Ya saben por qué la armadura de Dios es necesaria. Porque el enemigo va a venir a atacar en todas las formas que pueda cuando tú estás estableciéndote en las promesas de Dios y dices, lo recibo por fe en el nombre de Jesús. Es mío y de ahí no me muevo. Inmediatamente el enemigo viene. Pero Dios siempre le tiene un paso al enemigo. Y además de toda la instrucción para defensa que ahorita han aprendido, de ir a la palabra de Dios, de entrar en ese reposo, luego pelear en el reposo, viene un pensamiento contrario, lo tomo cautivo. No, esa imaginación no es mía, yo no pienso así. Ese no soy yo. La traigo cautiva en este momento en la obediencia, a la obediencia a Cristo y la someto en el nombre de Jesucristo. Y van a ver cómo se va a ir esa imaginación. Siempre sucede, ustedes ganan. No, ese coronavirus no puede venir aquí a mi vida. Esa plaga no puede tocar mi cuerpo en el nombre de Jesús. Escrito está. Jesús le 3 veces peleó con Satanás y le dijo, escrito está. Y dice, y huyó de él, se fue. No se fue por siempre. Tiende a regresar, pero lo mantenemos con la misma presión de la palabra de Dios. Ya está vencido. Ustedes ya ganaron. Porque de repente les da un golpe así y parece como que los va a noquear. No quiere decir que ya ganó la pelea de 12 rounds. En el round 12, Jesús siempre gana. Si ustedes se mantienen de pie, o aunque se caigan, levántense. Siempre ganan. Por eso tenemos, dice Apocalipsis 12:11, dice que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio acerca de la obra de Jesús que ya ganó. No, la sangre obtuvo eso por mí. La palabra dice que soy sano por las llagas de Jesús. Estoy dando testimonio de la sangre en la corte del cielo. Siempre gano, hermanos, pero no siempre aplicamos la palabra. Y a veces dejamos que las circunstancias nos ganen o nosotros queremos obtener una sanidad que ya fue obtenida por nosotros. La ley no fue hecha para el Nuevo Testamento. No se desarrollen en la ley. Van a perder siempre bajo la ley, tratando de obtener algo. Ok. Entonces, les leo rapidito Efesios 6. Les voy a leer unos cuantos versículos. De hecho, del 11 en adelante. Y luego les doy una declaración y con eso terminamos esta primera parte. Y en 1 hora los veo después de la comida. Yo sé, esos son los guerreros que me gustan. Pero cuando Dios dice que hay una armadura, nos da a nosotros, nos califica como guerreros. Estamos en la milicia de Dios. Entonces dice, en el 11 dice, vestíos. Dios nos da por adelantado, como cuando dice en Deuteronomio 30:19, os he dado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición. Pues digo, ¿qué más quieres? No solamente te da la instrucción, sino te dice qué escoger. Bueno, aquí te dice ponte la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el momento que tú tomaras sus promesas, hay un enemigo que viene en tu contra. Y el enemigo no es Dios. Entonces nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Te dice que el diablo va a venir. Y son los mismos caminos siempre. Metodea, siempre por ahí, siempre por el mismo camino, a través de la mente. Siempre quiere, no tiene otra forma, no le dejó ninguna otra opción más que tratar de sugerirte algo en la mente que tú lo tomes y ahí sí ya te agarró. No le creas nada de las tinieblas. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino da el rango de las diferentes potestades, huestes espirituales, pero todas están vencidas, incluyendo a Satanás. Todas están vencidas, hermano. No tienen nada contra ti, nada, más que la sugerencia.
la amenaza de muerte. Es todo lo que tiene. Y nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y miren cómo nos da la solución. Por tanto, está hablando de las acechanzas del diablo, ¿verdad? Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo es aquel que tú te atreviste a creerle a Dios y luego viene el enemigo y dice, sí, a ver, ay, ¿qué será esto? ¿O en serio dijo eso? Va a venir. Ese es el día malo. Pero la armadura fue dada para que nosotros estuviéramos firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que ganamos. Ganamos, hermanos. Y te dice Dios, ponte la armadura. Y comienza a describírtela ahí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios es la parte del lomo en la que se apoya el escudo, que se apoya la espada. Todo se apoya en la palabra de Dios. Amárrate bien el cinto con la palabra de Dios. Cíñete los lomos con la palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia, protege tu corazón. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cada vez que tengas tú la oportunidad de ir a compartir, ve y comparte. Salte de esa mente que está tratando de atacar Satanás. ¿Tienes algo que ir a decirle al hermano? Hermano, Dios te ama y nos ha dado tantas cosas hermosas. ¿Me permites compartir contigo eso? Pero está aquel hombre allá en el hospital. Señor, yo voy, me hago disponible. No soy el redentor de todos, pero aquí estoy listo. ¿Quieres que vaya? Háganse disponibles para llevar estas buenas nuevas. No se concentren nada más en ustedes. Es que no ha hecho nada por mí. Pues no, o sea. Vamos a buscar, a salir. Sobre todo, tome el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Ahí viene el coronavirus. No, el escudo de la fe dice que ninguna plaga toca mi morada. ¡Pum! Cae para abajo. ¿Lo ven? Toma el yelmo de la salvación, porque la mayoría de las situaciones adversas, hermanos, vienen a la mente. Es el campo de batalla. Todo lo vas a solucionar aquí. Dios te dice, ponte el casco de la salvación. Y la salvación, la palabra salvación no es nada más entrar al cielo, es sanidad, estar preservados, ser prósperos, ser librados. La palabra salvación define muchas cosas, no nada más nuestra entrada al cielo. Bueno, está puesto en el yelmo de la salvación, en el casco, porque protege tu mente. Entonces usa la palabra para proteger todo aquel pensamiento que el enemigo traiga en tu contra. Y responde al instante. No, es que están corriendo a toda la gente de ese trabajo. No, a mí no me va a suceder. Y si algo viene en mi contra, Dios ya tiene el siguiente lugar donde pueda trabajar. Aquí me trajo Dios, me va a llevar al siguiente. ¿Lo ven, hermanos? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar eso? Es que, híjole, está la cuenta. Mi Dios pues suple todo lo que me falta. Y me mantengo ahí, hago lo que necesito hacer, pero no lo hago para tratar de convencer a Dios que me dé, sino le doy gracias porque ya me lo dio en la cruz. Y sigo caminando en esas promesas. Pero estoy continuamente vestido de la armadura de Dios porque estamos en guerra, hermanos, si no se han dado cuenta. De hecho, nos pescó sin la armadura por mucho tiempo el enemigo. E hizo muchas cosas en sus vidas, en las mías, que Dios ya había solucionado. Pero yo les voy a ser sincero, o sea, no tengo nada en contra de nadie, de las enseñanzas. Le doy gracias a Dios por tantos maestros que nos han tocado. Pero esto que estamos viendo ahora, ahora veo cómo el enemigo ha venido destruyendo a tantos
hijos de Dios e hijas de Dios por causa de la ignorancia de la palabra, por causa de desarrollarse más que todo en una ley. Deuteronomio 28. Si guardares y cumplieres los estatutos de Jehová tu Dios, y no, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y ahí estábamos tratando de hacer bien para poder recibir la bendición de Abraham. Cuando esa bendición de Abraham, Moisés las dio bajo la ley en la que ellos estaban. Ellos tenían que guardar esas cosas para que pudieran venir esas bendiciones y los alcanzaren. Nosotros no, hermanos. Jesús ya las ganó para nosotros. La bendición de Abraham es nuestra. En Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese sobre vosotros a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No tenemos que hacer absolutamente nada más que creer que Jesús obtuvo esa bendición para mí. Cero maldición, toda bendición. Pero a la mayoría de los cristianos nos ha destruido muchas áreas de nuestras vidas el enemigo, porque seguimos obrando bajo la ley. Cuando ya no estamos. ¿Me permiten una escritura? Gálatas 3:18. Y ya casi termino. Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia de esa promesa de que somos herederos del cosmos, de la bendición, si la herencia fuese por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió mediante la promesa. Romanos 4:14 complementa eso. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos del cosmos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No puedes recibir, no puedes gobernar sobre esta tierra si sigues caminando bajo la ley. Porque la promesa fue dada bajo la fe, la justicia de la fe, que es en Cristo Jesús, no en Moisés. Ok, entonces, como último punto, hermanos, es hold your ground. Mantente firmes. No me importa lo que sea. Viene un pensamiento, trata con él. Viene otro pensamiento, trata con él. Viene un sueño, abre la boca y di, no, esa imaginación no es mía. Sigue tratando el enemigo de poner estrés en tu vida acerca de lo que estás creyendo, de la promesa de sanidad. Abre tu boca, lee las escrituras. Di, Señor, gracias porque con esto entro en el reposo. La sanidad me la concediste y aquí está la prueba. Mira, Satanás. No, espérame, no te vayas. Déjame leerte unas cuantas más. No le tengan miedo al enemigo. No es el de Hollywood, del tenedor con la cola larga y chancludo. No es ese, hermanos. Lo venció totalmente Jesús. Sean verdaderos guerreros en la palabra de Dios y yo les aseguro, hermanos, por la palabra, que las manifestaciones de poder en sus vidas no van a tardar. Amén. Vamos a estar de pie. ¿Les sirvió? Ok, va a quedar ahí grabado yo creo que para las 10:30, 11 de la noche. Ahí lo van a tener en YouTube por si quieren estudiarlo más despacio.